rápido antes de empezar. Señor, gracias por este tiempo y te pedimos, Señor, que tú nos hables a cada uno de los que estamos aquí. Háblanos, Jesús, lo que necesitamos cada quien, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y pues estamos viendo, ¿se acuerdan que la serie está como le estamos llamando? ¿No? Cumple tu llamado, está ahí. A ver si le pueden poner, es Cumple tu llamado. Y hoy quiero hablar sobre vence a tus gigantes. Responde o llama, ¿no? El chiste es que tú tienes un llamado, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre, cuando hablamos sobre vence a tus gigantes, ¿a qué se te viene a la mente luego? A David, ¿no? Goliat. Pero quiero empezar desde Saúl, porque yo creo que Saúl pudo haberlo vencido. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? ¿Sí? Yo le iba a Saúl, pero pues nomás no, ¿verdad? Pero vamos a ver, ¿quién era Saúl? Saúl, para dar el contexto, o sea, el pueblo de Israel hubo un tiempo donde no tenía reyes. O sea, no había un presidente, no había ningún gobernante, había como una especie de juez, que era alguien que se levantaba así como así un salvador y venía un ejército, entonces él se levantaba y lo derrotaba y nada más hacía eso, pero no había un orden, no había nada. Incluso textualmente dice Jueces, dice: en aquellos días no había rey y cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus ojos. O sea, ¿te puedes imaginar eso? O sea, como que imagínate, de repente no hay presidente municipal, no hay gobernador, y que cada quien haga lo que bien le parece. ¿Cómo se vería eso? Todo un caos, ¿no? Así como que no, pues a mí se me antoja ahora tomar ese terreno, ¿no? Y ahora yo quiero vivir en esa casa, ¿no? O sea, cada quien hacía lo que bien le parecía, hasta que de plano dijeron un día: necesitamos un rey, y se pusieron de acuerdo, y aquí es donde entra Saúl. En ese entonces el profeta Samuel es el que le dice a Dios: mira, Saúl va a ser el elegido, ¿no? ¿Y quién era Saúl? ¿Alguien sabe de qué tribu era Saúl? ¿No? ¿Nadie? No voy a leer muchos versículos, nada más lo voy a mencionar, pero dice que él es de Benjamín. Y decía, o sea, cuando llega Samuel y le dice: Saúl, tú vas a ser el rey, ¿no? Y te voy a ungir. ¿Y quién creen que dijo Saúl? Dice: ¿no soy yo de Benjamín, la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y no es mi familia la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho semejante cosa? ¿Y a qué se parece todo esto? ¿Se acuerdan de la semana pasada? ¿De quién hablamos? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿No? A ver, ¿alguien? ¿De quién? De Sansón. Hablamos también de Jeremías, y también hablamos como hace 2 semanas de Gedeón, ¿no? ¿Y cuál era algo en común? De que yo no puedo, ¿no? Soy el más pequeño, soy el más insignificante. Y aquí Saúl hace lo mismo: soy de la familia más pequeña, soy el más insignificante. Y lo que Dios siempre hace, o lo que le gusta hacer, es agarrar al que se siente más pequeño, más insignificante, porque el primer punto del que quiero hablar es: depende de ti, pero depende de Dios. ¿Sí lo pueden poner ahí? Depende de ti, pero depende de Dios. ¿Y a qué se refiere esto? O sea, Saúl de plano no se creía que podría ser un rey, ¿no? O sea, es como si alguien te llegara y te dijera: oye, Manuel, vas a ser presidente de la República mañana, ¿no? ¿Tú qué dirías, no? Digo, pues ni en mi casa me hacen caso, ¿no? O sea, ¿qué me va a hacer caso, no? O sea, ponte a pensar, ¿no? Que alguien llega y te dice: tú vas a ser el gobernador de Puebla, ¿no? O vas a ser el presidente municipal, ¿no? De Puebla, y prepárate, ¿no? Y o sea, y Saúl de plano decía: pues qué onda, ¿no? Y imagínate el día en que ya te van a presentar como el siguiente gobernador de Puebla, y está Samuel y llama a todas las tribus, dice: ya va a haber un rey. Y de plano dice que están todas las tribus, y dice: a ver, venga la tribu de Benjamín, y ahora la familia de Saúl. Y ya así como que: y ahora viene el rey, Saúl. Y todos: Saúl. ¿Y Saúl dónde está? ¿Y Saúl dónde está? ¿Te puedes imaginar han visto ustedes la toma del presidente cuando pasan o sea, imagínate que ya van a dar la toma de protesta y el siguiente presidente no está. ¿Y quién cree que pasa? Aquí dice: y lo buscaron, pero no lo pudieron hallar. Entonces consultaron otra vez al Señor, y dice: ¿va a venir aquí Saúl o no? Y el Señor responde: está escondido entre el equipaje, ¿no?
O sea, te puedes imaginar, o sea, el día de la presentación y Saúl pues está escondido, ¿no? O sea, imagínate a un presidente que le dijeron vas a ser presidente y no quiere y se esconde, ¿no? Ahí en el equipaje, ¿no? Ahí que no me vayan a ver. O sea, Saúl de plano decía, yo no puedo hacer esto. O sea, Saúl decía, o sea, ¿por qué me eligieron a mí? O sea, yo soy el más pequeño, nadie me hace caso, ni unas burras que me mandaron a buscar las pude encontrar, ¿no? O sea, Saúl estaba totalmente incapaz, pero poco a poco va agarrando, ¿no? O sea, y es que aquí cuando decimos en el primer punto, no depende de ti, pero depende de Dios. O sea, llega un momento en que Dios te llama y sí depende de Dios, pero también depende en que tú respondas a ese llamado, ¿no? Y empieza poco a poco a confiar Saúl hasta que gana la primera batalla, ¿no? Y en la primera batalla que gana es cuando todos dijeron, no, pues es que este es el bueno, ¿no? El rey y todos vamos a seguirlo. Pero cuando él tomó posesión, o sea, cuando dijeron, ¿dónde está? Como que muchos dijeron, este Saúl hasta se esconde, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser rey, no? Y lo despreciaron. Pero cuando gana la primera batalla y todos, no, sí, Saúl, Saúl. Y le dijeron, oye, ¿y quieres que le echemos cuello o matemos a los que no quieren apoyarte? Y Saúl dice, no vamos a matar a nadie, ¿no? Pero ya había un respaldo del pueblo en ese momento. Y después de esa victoria siguen otras 2 victorias, pero ya algo andaba medio raro ahí el asunto. En una batalla, o sea, tenían que esperar al profeta Samuel. Y era una batalla, o sea, por lo general esperaban al profeta para que ofreciera un holocausto y después de ese holocausto ya Dios les decía si tienen que hacerla así o de otra manera, pero tenían que pasar 7 días. ¿Y qué creen? Que Samuel no llegaba, ¿no? Y Saúl ya estaba, o sea, ya está en la guerra, o sea, imagínate, ya está en la guerra, ya va a atacar, ya viene el otro a atacar y Saúl no sabe qué hacer, ¿no? Y dice, pues tengo que esperar 7 días, o sea, te puedes imaginar, o sea, estás en una guerra y ya estás a punto de empezar la guerra y después te dicen, tienes que esperar 7 días. Y dice, ¿para qué 7 días, no? O sea, es que tiene que llegar el profeta Samuel para ver, o sea, tiene que consultar a Dios y tiene que darnos como que Dios la victoria. Pero dice que Samuel le preguntó, ¿qué has hecho? Porque Saúl se adelantó y dice, cuando vi que el pueblo se me dispersaba, o sea, pasaron 7 días, el pueblo se empezaba a ir, el ejército. Dice, vi que tú no venías en el plazo señalado y que los filisteos estaban reuniéndose en Micmas. Entonces pensé, los filisteos descenderán ahora contra mí y no he implorado el favor del Señor. Entonces Saúl ofreció el holocausto, algo que tenía que hacer el profeta Samuel. ¿Cuál fue la razón por la cual se desesperó Saúl? ¿Qué dice? Cuando se dispersaba, ¿quién? El pueblo. ¿Se acuerdan cuando Gedeón, Dios le dijo, oye, llevas mucha gente, ¿no? Como que necesitas quitar algunos. ¿Y qué hizo Gedeón? Dijo, a ver, ¿quién tiene miedo a ir a la batalla? Váyanse de aquí. Y se fueron como 10,000, ¿no? Y después tomen de un arroyo, ¿no? Y los que tomaron como hincados fueron 300 y solamente 300. Y como que suena ilógico pensar como un ejército de 300 va a terminar con un ejército de millones, ¿no? O de miles, ¿no? Pero aquí Saúl como que está haciendo como que pasando lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué Saúl tuvo miedo de que el pueblo se dispersaba? O sea, Dios no podía con poquitos también derrotar a otro pueblo, ¿sí o no? Sí podía, ¿no? Pero cuando estás viendo que la cosa se está alejando y el pueblo se está yendo, entonces Saúl, ¿qué dijo? Pues qué onda, ¿no? ¿Dónde está el ejército contra con quién voy a ir, ¿no? Entonces Saúl comenzó a depender y confiar más en la gente que lo apoyaba que de Dios mismo. O sea, esta es la razón por la cual él como que mete la pata, por así decirlo, ¿no? Porque empezó a decir, es que si no está el pueblo, yo voy a perder. Y empezó entonces a desconfiar y después desobedece sobre unas ovejas y vacas. No me voy a meter a toda esa historia, pero Dios le había dicho, tienes que matar a todas las ovejas y vacas, y él no las mató, pero dice, el pueblo perdonó la vida de las ovejas y de las vacas para ofrecer en sacrificio. Otra vez viene el pueblo, ¿no? Y Saúl como que tenía más como estima, confianza en el pueblo. O sea, el pueblo se dispersaba y por eso tuve que entrar a la guerra.
Oye, ¿por qué no hiciste esto, Saúl? Dios te dijo que hicieras esto. Es que el pueblo, yo creo que de alguna forma lo presionó el pueblo. Entonces Samuel le dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención es mejor que el cebo de los carneros. Y es por eso que depende de ti confiar en Dios, pero depender de Dios más que de otras cosas. Entonces, sí depende de ti, o sea, depende de tú que respondas al llamado y estés en el lugar donde Dios te va a poner. Y aunque veas que la cosa se está poniendo como color de hormiga y dices, ¿qué va a pasar? Tienes que depender de Dios. Porque si tú empiezas a poner tu confianza en otras cosas, es donde empezamos a tomar decisiones donde es que no estoy seguro que Dios pueda hacer esto, ¿no? Y entonces empezamos a confiar en gente, en personas, y entonces cometemos esos errores, desobedecemos. Entonces pasan muchas cosas, pero aquí quiero irme hasta el capítulo 17. Todo esto que le estoy leyendo está desde Primera de Samuel, 10. Y si tú lo puedes leer hasta al capítulo 17, que es donde comienza y parece Goliat, ¿no? Y como que ya no sabemos la historia de Goliat, y están los filisteos y se juntan contra Israel, y está de un lado todo el ejército de los filisteos, del otro lado el ejército de Israel, y se para un Goliat. ¿Alguien sabe cuánto medía Goliat? ¿No? Punto de 6 puntos, nada. Sí, como 3 metros, dice, 3 metros de altura. Un punto para el equipo. No sé cuántos son 3 metros de altura, pero creo que la persona más alta del mundo más o menos no rebasa ni los 2,5, ¿no? Pero pues es bastante alto. Lleva un casco, armadura de bronce. O sea, su armadura pesaba 56 kilos. O sea, yo creo que alguien ni carga un bulto de cemento, ¿no? O el garrafón te cuesta trabajo, ¿no? Cargarlo. Imagínate 56 kilos. Y dice que todos los días se ponía Goliat y decir: a ver, alguien que venga a retarme y que me venza, y si me vence a mí, entonces nos vamos a ser sus siervos, y si yo lo venzo va a ser al revés. Dice que cuando Saúl y todo Israel oyeron las palabras del filisteo, se amedrentaron y tuvieron mucho temor. Ahora la pregunta para reflexionar es: ¿por qué tuvo miedo Saúl? O sea, ¿por qué tuvo miedo Saúl? Pregúntate tú, ¿por qué tuvo miedo? O sea, ya había tenido 3 victorias. ¿Dios no le podía dar otra victoria más sobre este Goliat, sí o no? Pero ahora yo creo que tenía dudas en su corazón. O sea, por mucho que sean 3 metros, si tú mandas a 100, ¿crees que 100 no van a poder contra uno solo? ¿Sí o no? Pues sí, ¿no? O mandas 200, ¿no? Contra uno solo, y si uno le agarra la pata, otros le agarran la otra pata, y uno le avienta una lanza. O sea, suena como raro, ¿no? Este asunto. O sea, ponte a pensar, o sea, si está un ejército y está uno ahí diciendo: no, pues a ver quién viene, no retarme, y nadie hace nada, y dicen 40 días ahí. O sea, ¿por qué no hubo como una estrategia y ahora qué vamos a hacer? O sea, pero yo creo que Saúl tuvo miedo porque en ese momento ya no confiaba tanto en su ejército, y también como que dijo: pues ¿dónde está Dios, no? O más bien la pregunta es: ¿por qué no buscó a Dios para saber qué hacer? Pero nunca dice nada, ¿no? 40 días, imagínate 40 días en un campamento y todos los días escuchando eso. Saúl había dejado de confiar en Dios, sabía que había desobedecido, y tal vez pensaba que ya Dios ya lo había rechazado. De hecho así le dice, ¿no? Samuel a Saúl: es que ¿por qué no hiciste? ¿Por qué no obedeciste? Y mira esto, ya no vas a tener el reino. Pero el punto 2 que quiero hablar hoy es: todavía hay esperanza. Espera, aún hay esperanza. Dice Salmo 51: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Dice: al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Y vemos aquí, o sea, Dios no estaba rechazando en ningún momento a Saúl. Y yo creo que
si así como David en algún momento y muchos personajes se arrepintieron y llegaron a Dios y Dios los perdonó, ¿tú crees que si se hubiera arrepentido Saúl, Dios lo hubiera aceptado? ¿Sí o no? Sí, no. Pero incluso Saúl le prefería más la fama, el reconocimiento del pueblo, que el pedirle perdón a Dios. Pero aquí dice Dios, dice, al de corazón contrito y humillado, no desprecias, Dios. ¿Y se acuerdan cuando Jesús restaura a Pedro? O sea, Pedro negó a Jesús y cuando lo restaura incluso con una pregunta que dice, ¿me amas más que esto? ¿Sí se acuerdan? No voy a leer toda la historia, pero Pedro negó a Jesús, pero cuando se volvió a encontrar Pedro con Jesús, Jesús nunca le reclamó nada. Incluso la pregunta que le hace es, ¿me amas más que estos? ¿Y por qué hace la pregunta? Porque Dios ya dio la respuesta. No sé si tú alguna vez te has hecho la pregunta de, Dios, ¿tú me amas? O Dios, ¿tú realmente me estimas o me amas? Y Dios o sea, no necesitamos que Dios responda a esa pregunta, porque esa pregunta Dios la respondió en la cruz. Y más bien la pregunta es, ¿tú me amas? Y es lo que Jesús dice, ¿tú me amas? Porque yo ya te di la respuesta en la cruz y ahora depende de ti el ser restaurado. Y yo no sé si a veces nos sintamos como Saúl, ¿no? De que puede ser que hayas desobedecido porque confiaste en alguien, hiciste algo y confiaste en algo más y dices, Dios ya no me escucha, Dios ya no me quiere, Dios ya no quiere que me acerque. Pero dice, al de corazón contrito y humillado, no desprecia a Dios. ¿Puedes repetir eso conmigo? Al de corazón contrito y humillado, no desprecias a Dios. Ahora con más convicción, al de corazón contrito y humillado, no desprecias a Dios. Dios no desprecia al de corazón contrito y humillado. Y siempre está la pregunta es, ¿me amas más que estos? Y yo no sé cuál sea la pregunta que Dios te haga a ti cuando dice Dios, ¿me amas más que? Y tú puedes ponerle ahí lo que tú has puesto más tu confianza. No sé, pueden ser tus fuerzas, tu escuela, tu trabajo. Y Dios puede siempre estar preguntando, ¿me amas más que eso? ¿Me amas? Porque yo ya te di una respuesta y mi amor por ti es incondicional y en la cruz yo di mi vida. Dios dice sí cada vez que tú preguntas, ¿tú me amas, Dios? O sea, cada vez que tengamos dudas en nuestro corazón y decir, Señor, ¿tú me amas? Dios dice, mira la cruz, yo te amo. Pero la pregunta es, ¿tú me amas? Y viene una restauración ahí. Y yo no sé cómo Saúl estuvo sufriendo 40 días escuchando a Goliat sin saber qué hacer, hasta que aparece un muchacho, no sé cómo cuánto me dirá David en ese momento, pero como cuánto le calculas, como unos 60, unos 70 más o menos promedio, un muchacho David, y que cuando llega escucha todo esto que está diciendo Goliat y dice, ¿quién es este filisteo para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y esta pregunta la repite, o sea, va con unos y se las dice a sus hermanos, y luego va con otros y dice, ¿quién es este? Y va con otros, ¿y quién es este que está enfrentando a los escuadrones del Dios viviente? Y lo que está diciendo al ejército es, despierten, ¿qué les pasa? Ustedes son del escuadrón del Dios viviente. ¿Por qué tienen miedo? Ustedes pertenecen a un Dios vivo, a un Dios verdadero. Y David estaba repitiendo y preguntando, ¿qué les pasa? ¿Por qué tienen miedo? Y estaba David hasta que llega esa pregunta hasta el rey Saúl. Y le dice al rey Saúl, yo lo voy a enfrentar. O sea, entonces así como que tú lo vas a enfrentar, tú solo. ¿Y qué le dice David? Dice Dios, en 1 Samuel 17:37 dice, Dios que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de los filisteos. Y dijo Saúl a David, ve y Dios esté contigo. Y el tercer punto que quiero tocar este día es, para derrotar a tu gigante primero derrota
a tus enanos, ¿no? Así lo dice, derrota a tus enanos, ¿no? Como que siempre decimos, no, quiero derrotar a los gigantes, pero pues hay unos enanos que están ahí y que Dios te da la capacidad para derrotarlos. O sea, digo, bueno, no son tan enanos porque alguien se ha peleado contra un león o contra un oso. O sea, como que es muy peligroso eso, ¿no? Pero, o sea, David peleó contra un león y contra un oso para salvar ¿a qué? A sus ovejas, ¿no? O sea, ¿la vida de una oveja es mucho más importante que la vida humana? Pues no, ¿verdad? Pero David, lo poco que tenía, lo pequeño que era una oveja, la estimaba como algo muy valioso y dijo, a mí nadie me va a quitar estas ovejas, ¿no? ¿Y a qué es lo que voy? Para enfrentar Goliaths gigantes, primero debemos confiar en Dios en lo más sencillo e insignificante. ¿Qué es lo que estás haciendo diariamente todos los días? Ponte a pensar. O sea, el lunes, ¿qué es lo que haces? El martes, el miércoles, el jueves, viernes. Va a decir, no, no hago nada, no. Si haces algo, ¿no? Algo has de hacer, ¿no? Y la pregunta es, ¿dependes de Dios para hacer todas esas actividades que tú haces? O sea, le pides a Dios, Señor, ayúdame en este día para hacer esto. Dios, quiero ver tu mano en este día, en lo que voy a hacer en mi escuela, en mi trabajo, en mi familia, en esta situación. Señor, ayúdame. Porque Dios te ha puesto ahí y te ha dado algo Dios te ha dado. Así como a David, aunque sea algo muy pequeño, las ovejas. La pregunta es, ¿estás confiando en Dios lo suficiente para que Dios te ayude en eso pequeño? Que a lo mejor dices, pues es que nada más es, no sé, hacer un trabajito, ¿no? Y nada más es hacer un examen, ¿no? Y a lo mejor nada más hacer esto. Aunque sea eso, dile a Dios, Señor, ayúdame. Y aprende a vencer esas pequeñas cosas. Porque cuando venga el Goliat, ¿sabes qué pasa cuando viene un Goliat? Tu confianza se ve, o sea, va aumentando conforme tú vas viendo cómo Dios te va ayudando en esas pequeñas cosas. Y cuando viene un Goliat, 1 Samuel 17:45. Si no hemos buscado ningún versículo, por favor busca 1 Samuel 17:45 y 46. Vamos me gustaría que lo siguieras, porque lo que tenemos que hacer nosotros cuando venga un Goliat, no sé si estuvieron en la prédica del jueves, ¿no? Si no la pudieron ver, o sea, que habló Paco sobre los pensamientos, ¿no? Y que a veces vienen pensamientos, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí luego me pasa que pasa algo y ahí viene un pensamiento fatalista, ¿no? Y ya te imaginas que ya casi se acaba el mundo, ¿no? Y ya te ves ahí, ¿no? En la calle, ¿no? Y ya casi muriéndote, ¿no? O sea, porque el diablo lo que quiere hacer es primero vencernos en nuestra mente. Pero David lo que hace es esto. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Qué es lo que hizo David? En pocas palabras, visualizó cómo lo iba a derrotar. O sea, en pocas palabras lo que hizo David fue, viene este problema. O sea, y en lugar de ser fatalista, decir, ay no, es que va a venir Goliat y me va a lanzar su lanza y me va a matar a todos y va a matar a mi familia y yo no voy a tener a nadie y me voy a quedar solo, abandonado. No, o sea, él llegó y dice, y te voy a cortar la cabeza y voy a dar tu cuerpo a los cuervos y todos van a saber que eres Dios. Cuando venga un problema, visualiza cómo Dios quiere que tú venzas ese problema. Y decláralo y háblalo. Dile, es que está este problema, pero yo visualizo y Dios me va a dar la victoria así y así, así casi los detalles tal cual dijo David se cumplieron, sí o no. O sea, le cortó la cabeza y los cuervos, hasta lo dice, ¿no? Se comieron su cuerpo, y dice que todo el mundo supo que Él era Dios. Y ese es el cambio de mentalidad que buscamos. O sea, cuando tú aprendes a confiar en Dios poco a poco,
y viene un Goliat a nuestras vidas, podremos visualizar la victoria y decir, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué estamos así? O sea, Dios nos va a dar la victoria y vamos a visualizar. Y yo creo que Dios está levantando una generación, como estábamos diciendo, no responde a tu llamado. Que Dios está diciendo, levántense los gedeones, levántense Josué, levántense como Jeremías, levántense como David, que visualicen una nación diferente. ¿Tú puedes visualizar a un México o una nación diferente? ¿Sí lo puedes visualizar? O ya de tantas noticias que estamos viendo de cómo se está acabando la nación, de tanta violencia, dices, ¿quién sabe qué va a pasar? O sea, a veces como que te llega ese pensamiento, ¿sí o no? Y dices, no manches, ¿qué es lo que está pasando en Zacatecas, no? En Nuevo León, en Chiapas y en muchos estados. Y dices, ¿qué está pasando en México, no? Pero Dios dice a esta generación, visualiza un México diferente. Visualiza una nación, visualiza una ciudad, una ciudad diferente, visualiza un estado de Puebla diferente, visualiza cómo quieres ver a tu familia, visualiza cómo quieres ver aún tu vida, visualiza cómo está la situación ahorita, pero visualiza la victoria que Dios te quiere dar. Y si tú te sientes, vamos a ponernos de pie, ya terminé, vamos a orar. No simplemente apoyar a María en él. O bueno, no sé si Alan no. O uno y uno, o la mitad y la mitad del teclado. No, no es cierto. Y yo creo que lo que Dios quiere es darnos esa visión de cómo quiere que nos veamos en nuestra vida. O sea, cómo te ves tú en 2, 3, 5 años. ¿Cuál es la victoria que Dios te quiere dar? Sembrar en nuestro corazón cómo quieres ver una nación diferente. Y vamos a cerrar todos nuestros ojos, porque a lo mejor nos podemos sentir como Saúl y estamos paralizados, ¿no? Y estamos así como que no sabemos qué hacer, y puede ser que sea como este sentimiento de decir, es que Dios, yo no siento que a lo mejor tú me aceptes otra vez por todo lo que he hecho, ¿no? Y a veces hemos desobedecido a Dios por confiar en otras cosas, o hemos desobedecido su voz por hacerle caso a otras voces o aún a nuestra propia voz. Y llegamos a un momento en que nos paralizamos, ¿no? Y estamos como Saúl, ¿no? Teniendo miedo y no sabemos qué hacer, y pasa el tiempo. Pero yo te quiero decir esta tarde que Dios te dice, al de corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Dios no desprecia. Cuando tú vienes y dices, Señor, perdóname si hice caso a otras voces, perdóname si hice totalmente lo contrario a lo que tú querías, perdóname, y quiero obedecerte otra vez, y Dios te va a aceptar. Y la pregunta que Dios hace en esta tarde es, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que otras cosas? Y yo creo que esa es una pregunta de restauración. Y este es un momento de restauración, porque Dios nos quiere llevar al siguiente nivel de David, de poder volver otra vez a confiar en Dios. Y primero con las cosas pequeñas, con las cosas que haces diariamente, hasta cuando podamos ir contra Goliat y vencerlo. Y decir, si Dios me pudo ayudar en esto, si pude ver su mano en esto, si pude ver cómo Dios me ayudó en esta situación, si Dios me pudo ayudar en esto, ¿cómo Dios no me va a ayudar con cambiar mi familia, cambiar mi nación, cambiar mi ciudad? El problema es que no hemos visto a Dios obrar en nuestras vidas en cosas muy pequeñas, o no hemos podido depender de Dios en cosas como muy sencillas e insignificantes, y las ovejas que Dios nos ha dado, ponle el nombre que quieras, pero puede ser tu trabajo, tu escuela, como que decimos, ay, pues ya es un trabajo, es una escuela, es un estudio, va a pasar, pero Dios te ha dado algo que quiere que tú lo cuides y confíes en Él, y que aprendas a ver su mano en esas cosas pequeñas.
Y si tú te sientes como Saúl en este momento, de decir, paralizado, y sientes que Dios te ha rechazado, simplemente responde a la pregunta que Dios está haciendo: sí, Señor, yo te amo. Vamos a decírselo todo: Señor, yo te amo. Dile: Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Yo te amo, Jesús. Y me arrepiento, Señor, y vengo con un corazón humillado ante ti, Dios. Y perdóname si he desobedecido tu voz. Perdóname, Jesús, perdóname. Y ayúdame a ser como David, a confiar en las cosas pequeñas que hago todos los días, Señor. A cuidar lo que tú me has dado, Señor, aún lo más pequeño, Señor. Y cuando vengan los Goliats, cuando vengan los problemas grandes, cuando vengan circunstancias muy difíciles, yo sé en quién confiar. Yo sé quién está conmigo. Yo sé quién no me dejará. Yo sé quién me ayudará a tener victoria. Yo sé quién me ayudará a vencer esos gigantes, porque he aprendido a vencer en las cosas pequeñas. Señor, levántanos como una generación de David también, Señor, donde todos los días podemos ver tu mano, Señor. Yo no sé la necesidad de cada uno, pero tú sí sabes la necesidad y lo que necesita cada uno. Y a lo mejor algunos dicen: no, es que esto es muy pequeño, no creo que Dios le interese. Dios le interesa aún lo más pequeño. Y confía en Él, confía en Él. Señor, danos ese corazón como David, Señor. Levántanos como una generación de David, de poder ver, visualizar esta nación diferente, de visualizar una iglesia diferente, Señor, visualizar nuestras vidas diferentes, nuestras familias, Señor, en victoria, Señor. Danos, Señor, esa visión como tuvo David, Señor, y declararlo y hablarlo, Señor, sin miedo, sino con seguridad, Señor. Levanta generación de David. Espíritu Santo, ven, Señor, sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo, llénanos. Ven, Espíritu Santo, ven, ven. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu Santo. Llénanos de valor. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Señor, ven, Jesús. Ven, Señor, ven, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor. Abrazanos con tu amor. Abrazanos, Jesús. Abrázanos. abrazándote, sosteniéndote. He visto tus lágrimas, he sentido tu dolor, he visto tu frustración, pero yo soy tu Dios, yo soy tu Padre y yo estoy aquí. Y yo puedo sentir que en esta tarde Dios está levantando la cabeza de muchos de ustedes. A veces pasa que nos equivocamos o
sentimos que en algún momento nos perdimos. Sentimos que la pasión se fue. Nos sentimos sin rumbo. Tal vez tú sientes que Dios no te ha escuchado, pero Dios hoy te quiere decir que está ahí, que quiere recibirte, que quiere abrazarte. Él está levantando tu cabeza para que tú puedas verlo, para que tú puedas conocerlo. Recibe su amor en esta tarde, y si hay algo en tu corazón que sientes que te está apartando de Dios, dile: Señor, en esta tarde yo te pido perdón por todo aquello que me ha apartado de ti. Te pido perdón. Dios, vengo delante de ti con un corazón contrito y humillado, y te pido perdón por esto que he estado haciendo y que está mal. Perdóname, Señor, perdóname. Yo no quiero perderme de tus propósitos. Yo no quiero perderme de mi llamado, de ese propósito que tú diseñaste para mí. Yo no quiero perder mi herencia. Y hoy estoy aquí, Señor, y solo te pido: perdóname y restáurame. Y Dios quiere restaurar tu vida, y Dios quiere restaurar tu corazón, y Dios quiere restaurar esa identidad de hijo. Solo te pide: vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a buscarme como lo hacías. Vuelve a leer mi palabra, porque en ella yo quiero hablarte, porque en ella quiero afirmarte, porque en ella yo te voy a mostrar mis caminos. Yo quiero darte las respuestas que tú necesitas. Vuelve a mí, vuelve a servirme, vuelve a enamorarte de mí. Regresa a esos días donde solo éramos tú y yo, donde tu corazón ardía por estar en mi presencia, donde yo podía usarte tanto para bendecir aún a otras personas. Vuelve a mí, porque yo nunca me he ido. Yo siempre he estado a tu lado y te amo. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Vamos a tomar un minuto más. Yo creo que hay dureza en el corazón. Apenas nos hablaba Gerardo. Nuestro corazón por sí solo es engañoso, es perverso. Y Dios quiere cambiar nuestro corazón, quiere quitar esa dureza de tu corazón. Yo te pido que esta